llegar. Hoy entramos a la última parte, un poquito por acá. Hoy entramos a la última parte de nuestra serie. ¿Cuántos han sido bendecidos por Elefantes en la Sala? Y recordemos que Elefantes en la Sala es o se refiere a un problema que está entre nosotros y del cual estamos acostumbrados. Vamos a leer Juan capítulo 6 y vamos a hablar de una historia muy increíble acerca del Señor. Juan capítulo 6 versos 53, 55, vamos a saltar algunos porque la historia es bien larga. Y dice así la palabra del Señor. Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Ahora, leer eso de primerazo como que comer la carne, beber la sangre de Jesús, y si no comemos la carne y si no bebemos la sangre, entonces ¿qué no vamos a tener? Vida eterna. ¿Cómo así, paz? Bueno, no voy a explicar qué significa eso porque eso tiene que ver mucho con la cena del Señor, pero lo que sí quiero decir aquí es que hay temas del discipulado o hay temas que a veces Jesús nos habla que a nuestro modo de ver son fuertes de asimilar. Y este es un tema de ellos, bastante difícil de asimilar. Verso 54. Pero todo el que coma mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Verso 55. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy, verso 58, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Verso 60. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil ¿de qué? De entender, ¿sí? Es muy difícil de entender, así como quizás nosotros nos estamos sintiendo. Estas palabras son difíciles de entenderlas así a primera mano. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? No solamente era difícil de entenderlo, sino que hay temas de la palabra que a veces son difíciles ¿de qué? De aceptar, ¿verdad? Pero mire lo que dice el verso 61. Jesús estaba consciente de que sus, ¿quiénes? Mira que no eran los fariseos, los que estaban ahí como medio escépticos al mensaje de Jesús. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Los discípulos eran los seguidores de Jesús y los discípulos se estaban quejando del mensaje. Así que Jesús interpretó eso y les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Les ofende esto que les digo? Y saltemos al versículo 66 y quizás es el versículo del número más tenebroso, ¿no? El 666. Juan capítulo 6 verso 66. Y por cierto, no solamente es un número tenebroso, sino que es muy duro lo que Jesús dice, lo que dice el verso 66. Dice así: a partir de ese momento, muchos de sus ¿qué? Discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Gracias a Dios eso no pasa hoy en día, ¿cierto? Hoy no vemos gente apartándose de Jesús, no vemos gente abandonando a Jesús. Gracias a Dios nosotros nunca nos hemos apartado de Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Verso 67. Entonces, claro, imagínate toda esa multitud siguiendo a Jesús, esa cantidad de gente, y de un momento a otro dicen: ay, ¿sabe qué, Jesús? Hasta aquí voy. Ya no vuelvo a la iglesia, ya no vuelvo a orar, ya no vuelvo a tener una relación contigo. Y Jesús comienza a ver que muchas personas comienzan ¿a qué? A irse. Algo pasó, ¿sí? Comienzan a irse y él dice que se voltea a su grupo, a su equipo soñado, a su equipo más cercano, y los mira y les pregunta: ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también se van a largar como estos que se acabaron de ir desagradecidos? ¿Ustedes también?
Pero la respuesta de Pedro es loable, verso 68. Simón Pedro contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y termina el verso 69 diciendo: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Y por más difícil que sea esa palabra, por más difícil que sea el camino hacia la eternidad, tú sigues siendo el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy quiero hablar del tema: un elefante en el discipulado. Un elefante en el discipulado. Para muchos la pandemia fue difícil, pero especialmente la pandemia para muchas iglesias puso en evidencia problemas que estaban en encubierto. La pandemia vino a revelar puntos flojos que teníamos, no solamente porque no sabíamos qué hacer. De un momento a otro nos encerraron y nosotros, hablando propiamente como iglesia, no sabíamos qué hacer. No teníamos un plan de acción. Quizás muchos ya tenían su vida solucionada, pero en el caso de nosotros quedamos como plop. Y yo de una vez dije: la iglesia se acabó. Este era el plan del diablo. La pandemia supuestamente era el plan del diablo para acabar las iglesias. Y lo que hicimos fue meternos por todas las plataformas y llegamos a todos los hogares en el mundo entero. No hablo de vida abundante, sino hablo de la iglesia de Cristo. Pero claro, eso a nosotros nos generó un impacto de no saber qué hacer. Pero uno de los puntos débiles que nos reveló ese tiempo de más o menos 2 años que estuvimos en pandemia era que no estábamos haciendo discípulos. Estábamos haciendo reuniones, nos reuníamos, y por eso fue tan difícil no saber qué hacer, porque estábamos acostumbrados a hacer reuniones, pero no estábamos haciendo discípulos. Y para muchos el tiempo de pandemia fue la oportunidad de alejarse del Señor y de la iglesia. La pandemia desnudó el verdadero compromiso de la iglesia. Y para muchos ese tiempo fue una bendición, para otros tristemente perdieron familiares, perdieron su empresa, sus negocios. Pero en el caso de nosotros, para nosotros fue un tiempo de mucha bendición, porque no solamente reveló nuestros puntos débiles, sino que ese tiempo nos ayudó hasta el día de hoy a redefinir la iglesia. Nos ayudó a redefinir nuestro sistema de discipulado. Claro, ya no podíamos reunirnos. Y si no nos reunimos, por ende, no podíamos hacer iglesia. Así que tuvimos que replantear nuestra forma de hacer iglesia. Y a veces Dios permite elefantes en nuestra vida, problemas difíciles, situaciones complicadas, para que podamos nosotros entrar a autoevaluarnos y poder redefinir el futuro de nuestras vidas y, en el caso de nosotros, el futuro de nuestra iglesia. Ese tiempo de quietud fue una bendición para nosotros. Fue un tiempo para sentarnos, para evaluar qué ha sido estos últimos años de lo que hemos hecho en materia de hacer iglesia, de hacer discípulos. Y ese tiempo el Señor desnudó nuestros puntos débiles. Teníamos que fortalecer el liderazgo, teníamos que fortalecer el ministerio y redefinir hacia dónde nos íbamos a conducir como iglesia en los próximos años. Y algo similar sucedió en el pasaje de hoy. El capítulo que leímos hoy recoge algunos temas interesantes. El contexto nos habla de la alimentación de Jesús a 5,000 personas. Y quizás esa fue la razón por la cual lo seguía tantas multitudes. Porque muchos no buscaban verdaderamente ser discípulos de Jesús.
muchos venimos a Jesús buscando ¿qué? Su mano. Buscamos una sanidad, buscamos que Jesús supla una necesidad inmediata. No tengo trabajo, Dios dame un trabajo. Y en este caso mucha gente seguía a Jesús porque Jesús les alimentaba. Jesús hacía milagros sorprendentes. Y el discurso que nos lleva al tema de hoy es el tema cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y el versículo 66 vemos la reacción de sus discípulos al mensaje del pan de vida. ¿Cuál fue la reacción a ese mensaje cuando Jesús dice: si no comen mi carne y si no beben mi sangre, ustedes no van a tener vida eterna? La reacción de muchos discípulos al mensaje de discipulado que Jesús estaba estableciendo era que lo abandonaron. Y ese discurso intencional de Jesús estaba revelando quienes estaban interesados solamente en los beneficios que podrían sacar al seguir a Jesús. Eso reveló que no todos eran discípulos genuinos. Hay el único que sacó pecho y en medio de sus imperfecciones, en medio de su falta de formación en su carácter, fue Pedro. Pedro se mostró genuino y él dijo algo importante: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué otra alternativa hay? Si este camino es difícil, si a ti te prometen una vida cristiana de rosas y de pétalos y de bendiciones y de victoria en victoria, te están predicando una parte del evangelio. Porque la otra parte del evangelio también es un evangelio de dificultades, de pruebas. Jesús habla, por ejemplo, de un camino angosto. Y ese discurso de Juan capítulo 6 quita el manto de falsa espiritualidad de algunos seguidores de Jesús. Y esto es lo que yo veo aquí. Mira, las crisis revelan tu verdadero compromiso con Jesús. Eso fue lo que nos mostró a nosotros la pandemia. La pandemia reveló el verdadero compromiso que teníamos con la predicación del evangelio. Reveló el compromiso de muchos con la iglesia. Muchos que estaban con nosotros y en tiempo pasado nos decían paz para las que sea. Y en tiempo de pandemia, y yo después cuando volvimos a la presencialidad, buscándolos, venga, vuelvan. Y yo creí por mucho tiempo que era por la pandemia. Pero después me di cuenta, ¿no? Qué duro darse uno cuenta, que no era por la pandemia, era porque ya no querían estar con nosotros. Algunos dicen por ahí que los verdaderos amigos se conocen en las crisis, ¿no? También los verdaderos discípulos de Jesús se conocen en las crisis. Y eso me lleva a una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué no hacemos mejores discípulos? Si hoy tenemos un montón de recursos, hoy gracias a la virtualidad tenemos cualquier tipo de conferencias. Tú puedes acceder por internet, discipulado 1, discipulado 2. Tenemos recursos abundantes, seminarios teológicos. Pero ¿por qué no somos mejores discípulos? ¿Por qué muchos de nuestros países o de nuestras ciudades se catalogan como países cristianos? Pero ¿por qué los índices de violencia, de corrupción en esos países que supuestamente son cristianos siguen siendo tan altos? Y es que nos hemos acostumbrado a crecer en número, pero no nos hemos acostumbrado a crecer en influencia. Y es cierto, la iglesia de Cristo ha crecido, pero no necesariamente eso significa que la iglesia esté creciendo en calidad. La comisión que Jesús nos dejó no fue
llenen los auditorios. La comisión que Jesús nos dejó fue: llenen las ciudades de discípulos. Entonces, hoy en mi mensaje yo quiero redefinir el concepto de lo que es el discipulado. Porque lo que la Biblia nos enseña sobre el discipulado es muy distinto a lo que quizás muchos de nosotros creemos. Partiendo de que esa palabra discipulado no existe en la Biblia. Pero tal y como lo es la palabra Trinidad, que no es una palabra que está en la Biblia, pero la idea de Trinidad o la idea de discipulado es una idea totalmente bíblica. Pero la idea que quizás muchos tenemos de discipular es: hagan reuniones. Entonces creemos que la gran comisión es la siguiente: vayan por todo el mundo y hagan reuniones todas las semanas y llenen el templo, y he aquí, yo estoy con ustedes en las reuniones hasta el fin del mundo. ¿Esa es la gran comisión? No, ¿verdad? La consigna de la gran comisión es hacer discípulos. Ese fue el mandato que Jesús nos dejó. Y si la iglesia quiere ser exitosa, el éxito dependerá ¿de qué? De su discipulado, no de sus reuniones, no de su auditorio, no. La iglesia depende, el éxito de la iglesia depende directamente del discipulado. Y la pregunta de hoy es: ¿estamos reproduciendo la vida de Jesús en las personas que estamos liderando? ¿Estamos reproduciendo la vida de Jesús o qué estamos reproduciendo en ellos? Nuestros discípulos, ¿a quién se parecen? ¿Se parecen a nosotros? Uy, ese discípulo es igualito al pastor. No, tu discipulado, tu liderazgo está equivocado. Nuestros discipulados se deben parecer ¿a quién? Nuestros discípulos se deben parecer a Jesús. Y no estoy diciendo que esté mal que nuestros enfoques estén hacia preparar reuniones, porque es importante que ofrezcamos un buen servicio. Es importante congregarnos, alabar juntos al Señor. Pero a veces nuestro enfoque está más hacia hacer reuniones y no en saber cómo están las personas, saber cómo va su ruta de crecimiento espiritual. Hoy hablamos de quién predica, quién dirige la alabanza, quién enseña. Y medimos el éxito de una iglesia por cuántas personas vienen a nuestras reuniones. Pero ¿qué tal si redefinimos el éxito de una iglesia, de un ministerio, como la capacidad de hacer discípulos? ¿Están conmigo? Ese es el verdadero éxito de una iglesia, la capacidad de hacer discípulos. Porque anteriormente ser discípulos los hacía cristianos. La primera vez que se les llamó cristianos fue por allá en una región que se llamaba Antioquía. Inicialmente eran los discípulos, pero con el tiempo se convirtieron en cristianos. Y un cristiano es una persona que actúa y piensa como su maestro. Eso es un cristiano. El discipulado o el discípulo es una persona que está en proceso continuo de pensar y de actuar como Jesús. Eso es discipulado. Discipulado es: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en el contexto de la vida cotidiana? ¿Qué haría Jesús si vas en tu carro adorando o escuchando el podcast del Paz y alguien se te atravesó y tú dices: este sí es mucho desgraciado? Y mejor dicho, pregúntate en ese instante: ¿qué haría Jesús si estuviera conduciendo esta moto? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría el Señor si fuera Julián? ¿Cómo sería Jesús como pastor, como amigo, como padre de 2 hijas, como esposo? Eso es discipulado. Es
¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué más es discipular? Discipular también es un proceso de, digo conmigo, acompañamiento. Porque mientras Jesús sigue creciendo en mí, voy a mirar cómo crece en la vida de otros. Y el mejor método que Jesús implementó para discipular es el método de las relaciones. ¿Por qué a Jesús lo acusaban muchas veces? ¿Por qué lo criticaban? Porque se sentaba a comer ¿con quién? Con pecadores, con prostitutas, con lo peorcito de la sociedad. ¿Para convertirse a ellos? Para nada. Para que ellos se convirtieran a Él. En el contexto de las relaciones, ahí cuando compartimos con nuestros amigos de la universidad, cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo, a veces nos volvemos un poquito como tan religiosos en el trabajo. Uy, no hable conmigo porque usted me contamina. Atrás, pecador. Y los hacemos sentir así como que yo estoy en otro nivel espiritual y tú eres un pecador. Pero Jesús estaba donde habían pecadores, porque ese es nuestro objetivo en la Gran Comisión, ¿o no? Que las personas se sigan salvando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos más y mejores discípulos de Jesús? Y quiero compartir algunas aplicaciones finales hoy. Número 1, si estás tomando notas, ¿cómo podemos hacer más y mejores discípulos de Jesús? Es redefinamos los indicadores de espiritualidad. ¿Y redefinir qué significa? Volvamos a definir. Yo les dije hace un instante que en el tiempo de la pandemia tuvimos que sentarnos y redefinir lo que es la iglesia. Porque estábamos enfocados en eso, hacer reuniones. Y creíamos que de esa manera íbamos a hacer la Gran Comisión. Para ser más y mejores discípulos es importante redefinir los indicadores de verdadera espiritualidad. Por ejemplo, Pablo nos habla de indicadores de espiritualidad. Y él en Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu Santo, que usted se lo sabe, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gentileza, bondad, dominio propio, ¿no? Y Pablo define ese indicador de espiritualidad como el carácter de Jesús. Mira, si un discípulo es alguien que imita a Jesús, entonces un discípulo es alguien que trabaja en su carácter esas cualidades. Si tú quieres imitar a Jesús, si quieres crecer espiritualmente, tú debes trabajar en tu carácter esas 9 cualidades, que por cierto no son los frutos del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Es uno solo, es algo integral que tiene muchas cualidades. Tú no puedes decir, Paz, pues yo tengo amor, pero la verdad me falta paciencia. Yo tengo gozo, pero me falta paz. No. Cuando tú estás trabajando en tu carácter y cuando tú quieres cada día parecerte más a Cristo Jesús, esas 9 cualidades que son producto de una vida en el espíritu y no en la carne, escúchame esto, naturalmente se van a comenzar a evidenciar en ti. Cuando no tenías paz, naturalmente vas a vivir en paz. No tenías gozo, naturalmente vas a comenzar a vivir en gozo. Entonces nosotros tenemos que revisar si nuestras personas, si nuestros discípulos están creciendo en ese carácter cristiano. Porque hoy nuestros indicadores de crecimiento y de espiritualidad, ¿cuáles son? En una sociedad tan consumista y tan enfocada a los resultados y a los números y al crecimiento y demás,
Muchos de nuestros indicadores de crecimiento y espiritual están enfocados a cuántas personas están sentadas en nuestro auditorio. Si ese fuera un indicativo de espiritualidad y vienes hoy tú por primera vez, dirías, esta iglesia y este pastor es un fracaso. Porque mire la cantidad de sillas vacías que hoy hay en esta reunión. Pero para mí eso no es un indicador de espiritualidad. Pero antes de la pandemia no lo entendía así. Y eso para mí era un factor desmotivante. Señor, ¿a qué me llamasteis? Mire, sillas vacías. O según quizá los talentos escénicos, eso es un indicador de espiritualidad. Entre más talento tenga para hacer algo, para un arte, para predicar, para cantar, más espiritual. Y no los evaluamos según su carácter. Y es ahí donde tenemos que redefinir los indicadores de espiritualidad. Nuestros indicadores de espiritualidad son sumamente subjetivos. Tienen que ser más objetivos, más realistas y sobre todo más acordes a lo que la palabra de Dios dice con respecto al crecimiento de una persona y de una iglesia. ¿Estás creciendo en carácter? Déjame decirte que estás creciendo bien. Te estás formando. Te estás desarrollando como un verdadero seguidor de Jesús, como un verdadero discípulo. ¿Te pareces a Jesús? Cada día que te levantas, tu meta en la vida es ser como Jesús, parecerte a Jesús. Número 2, ¿cómo hacemos más y mejores discípulos? Redefinamos la misión. El centro de todo es la misión. ¿Y cuál es la misión? Hacer discípulos. Esa es la misión. Por eso Jesús dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿De dónde? ¿De Ibagué? Todas las naciones. Es decir, donde Dios te envíe, donde vayas, tienes que hacer discípulos. Mientras vas en el camino, ese por lo tanto vayan es mientras van en el camino, mientras vas en el bus, mientras vas en el carro, mientras vas camino a la oficina, te topas con alguien, alguien te abrió el corazón, haz discípulos. Porque esa es la responsabilidad que Dios nos dio. Dios nos dio la responsabilidad de hacer discípulos. Esa es la misión reconciliadora de Dios con el mundo. Mira, la comunidad nunca genera misión, pero la misión sí va a generar comunidad. Y tristemente, pero hoy ese concepto de misión está ausente de muchas de nuestras iglesias. Porque hoy ¿en qué estamos centrados? Hoy estamos centrados es en nuestras necesidades. Hoy estamos centrados en lo que yo quiero, pastor, lo que yo deseo, pero todas las congregaciones locales deberíamos tener la misma misión. ¿Sabes en qué diferimos un poco con otros consiervos, con otros liderazgos? Lo que diferimos es en la visión. Tenemos la misma misión de llenar el mundo con el evangelio de nuestro Señor. Pero la visión es diferente. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma cosmovisión de la vida. Por ejemplo, una iglesia en Asia no puede tener la misma visión de una iglesia en Latinoamérica. Hacer iglesia en un país populista como China, no se puede hacer la iglesia de la forma como tú y yo la hacemos aquí en Colombia, en Ibagué. Allá literalmente les toca pedir permiso al Estado y me contaron esto o leí esto. Los pastores tienen que enviar sus mensajes al gobierno para que lo que ellos enseñen no vayan en contravía de lo que el gobierno enseña. Imagínense ustedes que llegásemos a eso, condicionar nuestros mensajes. Una iglesia tiene una visión diferente.
¿Y por qué? Porque la iglesia es dinámica, la iglesia es cambiante. La iglesia con el tiempo se va a ir dándole forma a la visión. Entonces mira esto, la misión es global, la visión es contextual, depende del contexto, pero el llamado es personal, el llamado es personal. A cada cual Dios hace un llamado de hacer discípulos. Si te has preguntado, Señor, ¿cuál es mi llamado? Tu llamado es hacer discípulos. En lo que hagas, en lo que te desarrolles, en el trabajo que estés, en el gremio que te desenvuelvas, ahí Jesús te ha llamado a predicar su palabra y hablarle a otros acerca de esta increíble gracia y de esta increíble misericordia del Señor. Y número 3, redefinamos la forma de hacer más y de hacer mejores discípulos. Redefinamos eso. Tú mides y tú dices, Paz, no es lo mismo impactar a 200 que impactar a 4. No es lo mismo. Porque quizás para nuestro ego impactar a 200 y más, pues wow. Pero impactar a 4, me apereza, Paz. De verdad, me apereza. Pero piensa cuál fue el proyecto de discipulado de Jesús. Sí, lo veíamos predicándole a multitudes, pero en realidad ese era su proyecto de discipulado. Evalúalo. Su proyecto de discipulado no era impactar las multitudes. Porque recuerdas que dice Juan 6:66, el número de... ¿Qué hicieron los que estaban siguiendo a Jesús? Lo abandonaron. Si ese fuera nuestro proyecto de discipulado, impactar a las multitudes, tristemente nos vamos a frustrar en nuestra intención de hacer discípulos. Porque nota esto, si a Jesús lo abandonaron, ¿qué puede esperar este humilde servidor? De verdad. O sea, cuando me abandonan, Jesús me dice, tranquilo papá, que a mí también me dejaron. Tranquilo, no llore. Que te prometieron y que iban a estar contigo y tus discípulos y tú le invertiste, porque a veces, no, Paz, es que no le invierte tiempo y me abandonan y por qué son así, desagradecidos. Yo siempre les cuento la historia de la lora desagradecida. Lo abandonaron, iglesia. Nos van a abandonar, pero ese no fue el proyecto de discipulado de Jesús. Su proyecto, escucha esto, no era impactar en el sentido de wow, mira las multitudes, mira los auditorios que llenamos. Y el día que dejemos de sorprendernos por esto, el Señor va a llenar esto y mucho más. Uf. El proyecto de Jesús era, anótalo por favor, transformar. ¿Y transformar qué requiere? Procesos. ¿Y a quién le gustan los procesos? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta hacer procesos con nada, ni con nadie, ni que Dios te meta en un proceso. Nos gustan los atajos y queremos todo ya. ¿Sabes por qué? Porque somos cortoplacistas. Mira estos detalles de cómo Jesús así transformaba, quiero usar esa palabra, cómo Jesús transformó la vida de sus discípulos. Lucas 24:15 dice, y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Eso es discipular. Discipular es un proceso de caminemos juntos. Y ahí nosotros tenemos que evaluar cómo nos vamos a involucrar en otras personas. Cómo ellos se van a involucrar en nuestras vidas y cómo nosotros
nos vamos a involucrar en la vida de esas personas. Y el discipulado tiene un costo. Para mí ese es el costo del discipulado. Quizás es más fácil preparar unas buenas reuniones, que todo salga maravilloso, coordinar, movilizar gente, logística, buena prédica, buena alabanza, espectacular, un stage excelente. Quizás es más fácil, es más apasionante, pero no es tan fácil sentarnos, hablar con las personas, invertir tiempo en ellas, dedicarles tiempo para preguntarles: oye, ¿cómo estás? ¿Tú recuerdas el contexto de Lucas 24? Era el camino de Emaús. ¿Y cómo iban esos discípulos? Tristes. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho que iba a resucitar, pero era el tercer día y no pasó nada. Y ellos dijeron: wow, qué experiencia tan increíble. Vivimos cosas tan espectaculares con Jesús. Y ahora, ¿quién va a ser nuestro líder? ¿Quién va a ser nuestro maestro? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a enseñar la palabra de Dios? Y ahí Jesús llega y entra y empieza ¿a qué? A caminar con ellos. Y los muy tontos no se dieron cuenta. Y hasta los regañan. Porque Jesús les dice: ¿y qué vienen hablando? Y Él les dice: oiga, ¿son de dónde vive? Usted nos diga, ¿qué? ¿Estamos en maratón? No sabía. Recuerden, mira lo que sucedió en Jerusalén. Hicieron esto con Jesús. Y ahí Jesús empieza ¿a qué? A enseñarles. Desde los profetas, desde Moisés hasta Él. Pero hasta ahí no había pasado nada. Mira lo que dice Lucas 24, 30 al 31. Llegaron a una casa. ¿Y qué hicieron? Se sentaron. Tomó el pan, lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos. Y de pronto, ¿qué sucedió en ese momento? ¡Wow! Se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús se les vuela. Hay tanto tiempo que he estado contigo y no te has dado cuenta que estoy caminando contigo. ¿Sabes? Hay gente que está caminando con uno y uno no se ha dado cuenta. Y lo triste es que uno dice: me siento solo, y no está solo. Hay gente que no se ha dado cuenta que Jesús está caminando contigo. El púlpito es importante, pero ¿dónde se reveló Jesús? ¿Dónde ellos abrieron sus ojos? ¿Dónde entendieron la palabra? Cuando estaban en mesas redondas, donde todos se veían honestamente, cara a cara. Me encanta esa dinámica de discipulado. Quizás una sola persona no va a poder caminar con todos, pero sí podemos crear una cultura de discipulado donde uno camine. ¿Con cuántos caminó Jesús en ese instante? Con 2. ¿Qué tal si creamos una cultura de discipulado donde nadie camine solo? ¿Con quién estás caminando tú, pastor? Tú. No yo. ¿Pero con quién estás caminando tú? No, paz, con el Espíritu Santo. Espiritual, sí. Pero sabes, también necesitas caminar con alguien. Paz con mi esposa. Wow, fantástico. Pero a veces también necesitamos a alguien aparte. Unos amigos, una pareja. Si logramos caminar con 2, con 3 o con 4, toda la iglesia va a caminar junta. Y esa fue la idea de Dios. La idea de Dios de hacer iglesia no es llenar el auditorio con una cantidad de personas que no se conocen. Que cuando te dicen, dígale al que está a su lado, y lo mira así como: ¿y este quién es?
¿Sabes por qué decimos dígale al que está a su lado? Porque se supone que nos conocemos. Porque estamos caminando ¿qué? Juntos. La idea de hacer iglesia no es un lugar donde todos nos comportamos como extraños, porque es ahí donde la iglesia se convierte en la familia ¿de quién? De Dios. Quiero que te coloques sobre tus pies, iglesia. Wow. Señor, gracias por tu palabra. Quiero cerrar con esto. Mira, cuando discipules a alguien, no te veas en el papel de maestro. Quizás tú fuiste un discipulador, formador, líder, pastor, profeta, apóstol, querubín, lo que sea. No te mires en el papel de yo soy el maestro, tú no sabes nada, yo te voy a enseñar la Biblia, porque ese no es el modelo de Jesús. Mírate en el papel de ¿qué hizo Jesús con los discípulos de Emaús? De acompañar. Y cuando yo me veo en el papel de caminemos juntos, yo entiendo que hacer discípulos no es solamente para el pastor que quizás sabe algo de Biblia, o para el líder de tal que sabe algo de la palabra, sino que yo entiendo que si Dios me ha llamado a que caminemos juntos, yo puedo hacer discípulos del Señor. En Marcos 13:14 Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Los llamó para dos cosas: estar con Él, vengan a estar conmigo. Ese es el llamado a un discípulo, caminar con Jesús, pero también para enviarlos a cumplir una gran comisión. ¿Y cuántos años caminó con ellos? 3 años. Claro, no vamos a estar toda la vida discipulando a los discípulos. Hay un momento en donde ellos van a crecer espiritualmente, se van a desarrollar, y eso mismo que hicimos en ellos, ahora ellos van a comenzarlo a hacer con otros. Ese es el efecto multiplicativo de la iglesia, y de esa manera la iglesia se multiplica saludablemente y numéricamente. No hay otra manera. No con reuniones, no, a veces eso nos desgasta. ¿Es importante hacerlas? Claro que sí, pero a veces eso nos desgasta. Señor, gracias por la reflexión, por la palabra de hoy, porque hoy nos vamos retados a ser más y a ser mejores discípulos. Hoy te pedimos por aquellas personas que se han alejado, han abandonado el camino. Ruego a ti, Señor, que puedan volver a las sendas, y que si están viviendo alguna crisis en algún área de sus vidas,